Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar de este webinar. En el día de hoy vamos a ver aquellos sistemas de alimentación redundante, productos que tiene Weimüller para esta aplicación, para esta finalidad, ¿sí? Que garantizan, como dice ahí, la continuidad de los procesos. Les cuento que la idea es hacer un pequeño repaso o mencionar algunos de los productos. La idea es que el webinar dure unos 25 minutos, no más que eso. Tienen a su derecha, en la barra de GoToWebinar, la posibilidad de hacer preguntas en el chat, ¿sí? En el chat, sí, en el chat. Me acompaña César Rubini, quien es el encargado de la parte de marketing de CPI, y también me acompaña Martín Huertas, quien es desarrollador de negocios de Weimüller Argentina. Así que cualquier pregunta que surja la pueden volcar en el chat, él va a responder, o si no, bueno, al final vemos si hay tiempo para hacerlo. Arrancamos. En el webinar anterior, nosotros habíamos visto en detalle cuáles son las características que tienen las fuentes de alimentación de Weimüller y en líneas generales, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una fuente? Que es un producto bastante estandarizado en la industria, pero que, bueno, en definitiva, su fabricación y las características de cada una van en línea con los requerimientos de la industria, en algunos casos requerimientos exigentes. Quiero solamente repasar la manera de conectar las fuentes, que era algo que habían consultado del webinar anterior. En definitiva, el primer tipo de conexión es la conexión en serie, ¿sí? ¿Para qué conecto dos fuentes en serie? Bueno, para aumentar la tensión de salida, ¿sí? Entonces ahí está bien en claro el ejemplo. Si yo tuviese dos fuentes con salida 48 volt y las conecto en serie, voy a obtener 96 volt de salida. Si regulamos cada fuente en 55 volt, vamos a obtener una salida total de 110. Me habían consultado por alguna fuente que tenga salida 110 volt. Bueno, la manera de resolver este requerimiento es colocando dos fuentes en serie, regulándolas en 55. Acá vemos en la imagen las dos fuentes conectadas con la medición del tester. ¿Cuáles son los puntos ideales para hacer este tipo de conexión? Bueno, que las dos fuentes sean iguales, ¿sí? Y que la línea de conexionado tenga la misma longitud y sección, ¿tá? También es importante que la diferencia de tensión entre ambas fuentes sea menor a 50 milivolts. Estas condiciones también son necesarias para la conexión en paralelo, que vamos a ver ahora. Utilizamos fuentes en paralelo para aumentar la corriente de salida, ¿sí? Está claro que algunos estos conceptos los tienen bien claros. Estamos dando un webinar apto para todo público, entonces es importante aclarar estas situaciones. Entonces, si nosotros conectamos dos fuentes, por ejemplo, que son de 24 volt a la salida, 40 amperes, ¿sí? Cada una, vamos a obtener 24 volt 80 amperes. En el mercado, generalmente las fuentes, está estandarizado que las fuentes llegan hasta 40 amperes, ¿sí? La corriente de salida nominal. Y en algunas situaciones nosotros vamos a necesitar más corrientes, entonces la solución es conectar las fuentes en paralelo, ¿sí?
Que las fuentes estén conectadas en paralelo no significa que la conexión sea redundante. Esto lo aclaro porque hubo algunos casos en donde se han pensado que sí, o algunas hojas técnicas de otras marcas indican una conexión en paralelo redundante, pero bueno, les cuento que en el caso de que alguna fuente de estas conectadas en paralelo tuviese algún problema, un cortocircuito electrónico interno, bueno, eso se puede trasladar a la otra fuente. Entonces, estamos hablando de que no es una conexión redundante. Las mismas condiciones de conexión que vimos para las fuentes en serie. Ahora más adelante vamos a ver la situación de la conexión redundante, ¿sí? Pero quería repasar estos dos conceptos que me habían consultado del webinar anterior. Otra característica importante que habíamos visto eran aquellas fuentes que tienen Power Boost. ¿Qué es el Power Boost? Bueno, es esa capacidad que tiene la fuente de entregar un extra en un periodo muy pequeño, sin un tiempo transitorio. Pensando en la continuidad de los procesos, esto es importante porque nosotros podríamos estar alimentando algún circuito que demanda un pico elevado de corriente de arranque y si la fuente no está bien dimensionada o no tiene esta característica de Power Boost, bueno, nos podría traer algún inconveniente y quizás pueda hacer saltar algún disyuntor aguas arriba, ¿no? Por eso esta línea ProTop de Weissmuller es muy interesante ya que puede entregar, miren, hasta un 600% de su capacidad nominal durante 12 milisegundos o un 130% de su capacidad de manera permanente, ¿sí? Por eso, ahí a la derecha se observa que dice ideal conexión posterior a disyuntores para evitar esa problemática que comenté recién, ¿sí? Y también es ideal para alimentar motores, ¿no? Tiene una selección de función de cortocircuito que nos permite, digamos, setear a la fuente eh, para que reaccione de una manera o de otra ante un corto, ¿sí? Que continúe intentando entregar energía o que corte directamente a los 5 segundos de permanecer el cortocircuito. Para garantizar la continuidad de los procesos, es importante que todos estos productos que nosotros elegimos para este fin tengan la posibilidad de avisar remotamente que existe un problema. Por eso, por ejemplo, la familia de fuentes Proeco de Weissmuller, la ProTop que vimos recién también, tiene una salida de relé que indica un estado de falla, ¿sí? en la carga que está alimentando, una situación de cortocircuito, ¿sí? Y la característica también extra de que posee un LED para poder hacer un mantenimiento visual, ¿sí? A la hora de abrir un tablero, bueno, vemos la fuente. Hay un LED que en estado normal de la fuente está de color verde y se pone de color amarillo cuando la salida, ¿sí? La carga empieza a demandar más del 90% del consumo nominal de la fuente, ¿sí? Esto, si la fuente está correctamente dimensionada, nos permite, a la hora de hacer mantenimiento, ya darnos cuenta de que en ese circuito existe algún tipo de inconveniente, ¿sí? Y después el LED se pone en rojo ante una situación de cortocircuito. También tenemos la posibilidad en las fuentes ProTop de adicionarles un módulo de comunicación, ¿sí? Hoy en día disponible en IO-Link con protocolo CANopen y nos permite ver cuáles son los parámetros de medición en el instante, también nos permite ajustar algunos de estos parámetros, por ejemplo, la tensión de salida, limitar corriente, en fin, es algo interesante que podemos adicionar a las fuentes ProTop de Weissmuller.
Y ahora vamos a ver lo que yo les comentaba antiguamente, la alimentación redundante. ¿Sí? ¿Por qué yo necesito un sistema redundante? Es la pregunta. Bueno, para mantener los procesos en funcionamiento. De esta manera yo evito pérdidas de tiempo y también perder dinero. Y quizás en algunos casos necesito mantener algún sistema mínimamente operativo porque está tal vez vinculado a algún proceso de seguridad de máquinas, ¿sí? Algún proceso crítico, en donde por una cuestión de proteger al operario o para evitar algún retraso posterior que me pueda demandar un proceso, bueno, necesito mantener esos procesos operativos. Entonces, ¿cómo logro yo una alimentación redundante? Bueno, cuando conecto las fuentes en paralelo, dijimos que no era redundante, pero si yo las conecto en paralelo, digamos, mediante un módulo de diodos, logro que las fuentes no se vean entre sí, entonces cualquier problema que pueda surgir en alguna de ellas no lo va a trasladar a la otra, ¿sí? Entonces yo voy a tener la carga operativa independientemente de la falla en una de las dos fuentes, ¿sí? Esto se consigue, bueno, mediante su módulo de diodos. Tenemos en Weissmuller disponible diferentes modelos de diodos, ¿sí? También tenemos lo que Weissmuller llama un módulo de redundancia. La diferencia en este caso es que este módulo, en vez de utilizar diodos, utiliza un MOSFET. Entonces, de repente este módulo se vuelve más efectivo que el otro. ¿Tá? En el módulo de diodos también tenemos que considerar una caída en el diodo de 0,7 volt, eso lo tenemos que compensar en la regulación de la fuente. Bueno, en el caso del MOSFET vamos a tener una caída de tensión menor que ronda los 0,2 volt. La finalidad es la misma, el módulo tiene algunas características adicionales, como por ejemplo un indicador, también una salida relé, indicadora de falla, ¿sí? De alguna de las fuentes, que me permite a mí estar atento ante alguna de estas situaciones. ¿Sí? Y se da no la casualidad, pero Weissmuller tiene una fuente, que es la fuente Protop, que ya vimos, que tiene la particularidad de que estas fuentes tienen incorporada a sus salidas un MOSFET, justamente que permite que una conexión en paralelo entre dos fuentes Protop sea redundante. O sea, cualquier problema que pueda llegar a tener interno a esta fuente no se va a trasladar a la otra fuente Protop que tiene conectado en paralelo. Esto es muy interesante porque, bueno, fíjense en el diagrama, ahí está bien claro lo que dije, la Protop 1, si tuviese algún inconveniente, bueno, el sistema sigue en funcionamiento gracias a la Protop 2 y la 3. Esto es muy interesante porque también nos permite no solo ahorrar códigos de componentes, sino también espacio en el real DIN, porque acá solamente estamos poniendo las fuentes y nos evitamos colocar el módulo de diodos o el módulo de redundancia. Esto es una vista que se genera con un programa que se puede descargar gratuitamente de la página de Weissmuller, se llama Weissmuller Configurator, en donde uno puede poner los códigos y generar las vistas en el riel de los productos de Weissmuller y agregar productos de dimensiones de otras marcas. Quizás Martín pueda compartirlo para todos ahí en el chat cuál es el link de descarga, que repito, es un link gratuito. Todos los programas que tiene Weissmuller en la página se descargan de manera gratuita. ¿Sí? En línea con garantizar la continuidad de los procesos, tenemos los sistemas de alimentación ininterrumpidos. Recién vimos todas las fuentes que podemos conectar en paralelo, que
que pueden llegar a ser redundantes, como el caso de la Protop, pero, digamos, dependemos siempre de la alimentación de entrada de estas fuentes, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer ante estos casos? Bueno, antes de meternos en el módulo UPS de 24 volt, les comento que existe un módulo buffer, que básicamente es un módulo que contiene capacitores en su interior, en el que nosotros podemos conectarlo entre la carga y la salida de la fuente, y este módulo se va a encargar de compensar cualquier variación de tensión existente o microcorte, ¿sí? Esto es muy interesante porque han habido casos, situaciones en donde no se llega a cortar la alimentación general, pero sí existe un microcorte y ese microcorte puede, por ejemplo, colgar un PLC que está operativo, entonces de repente microcorte y el PLC se cuelga. Bueno, colocando estos módulos capacitivos o capacitores, podemos compensar esas variaciones y el PLC o el sistema, la carga, no se va a enterar que hubo una variación, ¿sí? Es un módulo para tener en cuenta muy interesante. El módulo, como vemos acá en la curva de descarga, ¿sí? Puede entregar hasta 20 amperes en 250 milisegundos, ¿sí? O 1 ampere durante 6 segundos, siempre en 24 volt de corriente continua. La característica a tener en cuenta es que la entrada es de 24 volt, o sea, el modelo que existe es para entrada 24 volt, y una corriente máxima de 22 amperes. Y ahora sí, nos metemos en los sistemas de alimentación interrumpidos, SAI, o también conocido como UPS 24 volt de continuo. Estos sistemas se componen por la sumatoria de 3 productos, de 3 códigos. Primero, una fuente de alimentación, la unidad de control UPS, ¿sí? Y un módulo de baterías. La idea es que nosotros tenemos una carga que queremos mantener a flote, ¿sí? Ahí dice buffer DC load, ¿tá? Esa es la carga que yo quiero mantener a flote ante un corte de alimentación general. Entonces, mientras la fuente de alimentación está encendida, el módulo UPS se va a encargar de transmitirle, ¿sí?, la energía a la carga, en este caso proveniente de la fuente de alimentación. Bien, fíjense que arriba a la derecha también está el cuadradito que simboliza a la carga que no está protegida, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un corte de alimentación, por ejemplo, de 220, se cortan los 220, la fuente de alimentación deja de funcionar, entonces el módulo UPS automáticamente mantiene a flote la carga gracias al módulo de batería. Esto es, este intercambio entre la fuente y el módulo de batería es imperceptible para la carga, ¿sí? No hay un microcorte ante esta situación, ¿tá? Entonces, esto me permite mantener a flote una carga pensando en lo que decíamos antes, ¿sí? Garantizar la continuidad de un proceso, ya debido a que es un proceso crítico, o pensando en un equipo que está instalado de manera remota y, por ejemplo, yo quiero mantener a flote la comunicación o necesito tener algunos parámetros que son importantes, que necesito conocer, bueno, esto me va a permitir mantener a flote eso. ¿Cómo dimensiono este sistema UPS en 24? Bueno, yo lo primero que tengo que saber es cuánto va a consumir la carga que voy a mantener a flote. Vamos a suponer que tenemos un equipo no sé, de comunicación que consume 4 amperes. Bien.
Voy a elegir una Proeco, 24 volt, 5 amperes. ¿Sí? Estoy sobrado, 1 ampere. Dimensionamos la fuente de esta manera. Entonces, elijo el módulo UPS, que es la unidad de control. En este caso, hay dos modelos. Hay uno que llega hasta 20 amperes, otro que llega hasta 40. En este caso, con el de 20 nos alcanza. Y después voy a elegir el módulo de baterías. Pero ¿cuál módulo de baterías elijo? Bueno, entro a las curvas de las baterías y justamente me paro en el eje X, que es el de corriente, en el valor de 4 amperes, que era lo que consumía este equipo de comunicación, por ejemplo. Entonces, si yo elijo la batería de 1.3 ampere hora, la curva me da que la voy a poder mantener a flote durante 8 minutos. Y así, de acuerdo al módulo de baterías que yo elija, son los minutos que me van a permitir mantener en funcionamiento el equipo. ¿Sí? Por ejemplo, en 17 ampere horas me van a permitir alimentar con 4 amperes durante 200 minutos. ¿Tá? Bien, otros sistemas interesantes son los sistemas de alimentación sin contacto. Esto no es una fuente de alimentación, sino que tomémoslo como un transmisor de energía, ¿tá? Que posee un transmisor, un receptor, entonces yo puedo transmitir 24 volt 10 amperes sin contacto. ¿Sí? ¿Para qué sirven estos equipos? Bueno, por ejemplo, para la carga rápida de robots autónomos, ¿sí? Para, por ejemplo, que el proceso de cambio de herramienta de un robot sea más rápido y efectivo, para instalar en aquellos sistemas que necesitan algún movimiento rotativo, ¿sí? Para instalar, como se ve acá en la imagen, en un sistema de carga y descarga, en este caso es un liofilizador. Estamos hablando de un área limpia, ¿sí? Donde uno necesita instalar equipos y no puede entrar comúnmente por una cuestión de contaminación. También me sirve para cargar alguna mesa portátil, como vamos a ver ahora, o si no, en alguna línea conveyors, ¿sí? Acá tenemos este sistema de carro que mencioné recién. Bueno, es un sistema muy interesante que nos ayuda a darle agilidad a los procesos y en algunos casos es necesario por cuestiones físicas. Entonces la idea es que acercando la base y el receptor con una distancia de 5 milímetros yo ya puedo empezar a transmitir energía. Esto está basado en, como dice ahí el título, en un acoplamiento inductivo resonante, en donde yo básicamente tengo un primario y un secundario, ¿sí? Y mediante frecuencia, bueno, yo transmito la energía. Otro producto interesante, y para ir también cerrando y no pasarme de los 25 minutos, es el fusible electrónico Maxwell de Weissmuller, el cual es un producto customizable en donde nosotros nos vamos a encontrar con un módulo de alimentación, ¿sí? Hasta 40 amperes, 24 volt 40 amperes, y módulos de alarma o control y fusibles electrónicos o monitores de carga. Entonces, quizás ustedes conozcan algún fusible electrónico dedicado. Bueno, Weissmuller da la posibilidad de poder armarlo, ¿sí? De acuerdo a nuestras necesidades, ¿sí? En nuestra cantidad de circuitos. Y bueno, esto es muy interesante para poder hacer un reset remoto, ¿sí? O un monitoreo remoto del estado de diferentes circuitos,
pensando en equipos instalados en lugares en donde inclusive hasta nos puede llegar a costar llegar, digamos, ¿no? Nos demanda un tiempo y demás. Entonces, puedo monitorear las cargas con estos fusibles electrónicos. También tiene la posibilidad de hacer un reset local, ¿sí? Pero, bueno, acá como vemos en este circuito, Weissmuller me permite entrar con el módulo de alimentación, ¿sí? 24 volt, 40 amperes, y armar diferentes circuitos de acuerdo a los valores de corriente que necesito. En esta imagen vemos fusibles de 10 amperes, de 8 amperes, de 6 amperes, 4, de 2, de 1. Weissmuller también tiene módulos que yo puedo intercalar para que funcionen como bornes y poder expandir aún más para agregar circuitos en cada uno de esos fusibles, ¿sí? Y básicamente, como ven ahí, en la parte superior tiene un canal donde está el positivo, en la parte inferior está el negativo, y después tiene un bus de datos interno, ¿sí? Que es lo que permite al equipo comunicarse entre módulos y poder avisarnos a nosotros de manera remota, ¿sí? Tiene salidas transistorizadas, ¿sí? Para indicarnos las alarmas, tiene entradas también para que nosotros podamos hacer el reset remoto, y también tiene módulos que incluyen relés, ¿sí? Relés para hacer algún circuito local de aviso. Bien, y por último, en esta selección de productos que garantizan la continuidad del proceso, les quiero mostrar este optocoplador que fue diseñado. Es un optocoplador que tiene bastante tiempo en Weissmuller, pero fue diseñado para aplicaciones especiales, y en este caso particular este código es para electroválvulas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, bueno, este optocoplador se alimenta con 24 volt, vemos que a la entrada, ¿sí? En el lado de control, tenemos un varistor para protegerlo de sobretensiones, tenemos un diodo que lo protege de polaridad inversa, ¿sí? Tenemos un LED verde, y en la salida, ¿sí? Vemos que tiene un diodo freewheel, algo muy importante a la hora de conectar una bobina, que en este caso va a ser el solenoide de la electroválvula, ¿sí? También tiene un varistor por las sobretensiones. ¿Y cuál es la característica que lo hace un producto muy interesante? Que tiene un sensor de corriente. Este sensor de corriente va a censar corrientes superiores a 11 amperes en la salida, ¿sí? Entonces nos va a permitir detectar esa sobrecorriente o el cortocircuito. Bien. Cuando detecte el cortocircuito, tiene una salida extra, ¿sí? Que es un MOSFET NA, que es una detección, básicamente es un aviso remoto de que está detectando una falla, ¿sí? Entonces, si vemos el diagrama de funcionamiento, mientras el optocoplador esté energizado a la entrada en la tensión de mando en 24 volt, bueno, la salida NA se va a cerrar, ¿bien? Y si la corriente supera esos 11 amperes, automáticamente se abre la salida, se activa la otra salida de indicadora de falla, y el optocoplador va a esperar 5 segundos antes de volver a reconectar y a censar nuevamente. Si la corriente continuara siendo mayor a 11 amperes, el opto va a volver a cerrar y va a volver a activar la salida de falla. Así indefinidamente, digamos, hasta que resolvamos el problema, ¿sí? Entonces, ¿por qué es muy interesante esto y por qué lo agregué a esta presentación de garantizando la continuidad de los procesos? Bueno, porque si yo tuviera que conectar muchas electroválvulas, obviamente todas estas electroválvulas están conectadas a la misma fuente, ¿sí? Entonces, con un optocoplador estándar, ¿sí? Si estuviesen, en este caso vemos 3 optocopladores energizados con 24 en el lado de control, bueno, cierran su salida
las bobinas están ok, ¿sí? Pero si una bobina estuviese en corto, como está pasando en este gráfico, en la última bobina de abajo, ahí le puse bobina en corto, si esa bobina estuviera en corto, bueno, me tira abajo la fuente. Me tira abajo la fuente y las otras electroválvulas van a dejar de funcionar. Entonces, este opto, acá lo tenemos en la situación normal de sin tensión en la entrada, ¿sí? La salida abierta, tensión en la entrada, salida cerrada. Mientras la corriente sea menor a 11 amperes, está todo bien, ¿sí? Y en el caso de que hubiese algún inconveniente, como por ejemplo en la bobina de abajo, en donde la corriente supera los 11 amperes, bueno, el opto se abre y no me tira abajo las otras dos electroválvulas y continúan funcionando, ¿sí? Así que bueno, este es un producto muy interesante, ténganlo en cuenta aquellos que están relacionados a procesos con electroválvulas. Obviamente esto va a detectar un cortocircuito o una corriente superior a 11 amperes, no va a detectar el circuito abierto de la electroválvula, ¿sí? Eso se detectará mediante algunas otras variables del proceso, pero que este opto ya me permita mantener en funcionamiento la fuente me parece muy destacable. Bueno, tiempo cumplido, pasado unos más de 5 minutos. Fue un breve repaso de productos relacionados a garantizar la continuidad de los procesos. Si existiese alguna pregunta, bueno, ahora las respondo por privado y les agradezco mucho que hayan participado de este webinar. Les deseo a todos que tengan una muy buena tarde y muy buen resto de semana. Un saludo.